Hola clan, traje nuevas historias de terror que pasaron en Guadalajara. Vamos a empezar. Me llamo Jurasir y tengo 25 años. Trabajo en la construcción civil, cargando materiales, mezclando cemento y levantando paredes desde que amanece hasta que el sol empieza a esconderse detrás de los edificios viejos de mi barrio en Guadalajara. Vivo solo en una casa pequeña de un solo piso, de ladrillos sin pintar, con el techo de lámina que suena cada vez que llueve fuerte. Mi vida es sencilla, rutinaria, a veces pesada, pero es la que tengo. Me levanto temprano, desayuno lo que hay, casi siempre tortillas con huevo o pan viejo, y salgo al trabajo. No tengo lujos, y tampoco los busco. Lo que quiero es llegar a la noche y tener mi cama para dormir, aunque últimamente ni eso ha sido suficiente. Todo cambió la noche que sonó mi celular y era mi padre, Aldo, al otro lado de la línea. Me dijo que mi mamá, Teresa, había fallecido. No hubo un "te tengo que decir algo importante", ni un aviso suave. Fue directo, frío, como si las palabras dolieran más por decirlas que por escuchar las noticias. En ese momento me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera desaparecido junto con ella. La casa parecía más fría, los ruidos nocturnos más intensos, y yo me quedé mirando la pantalla del teléfono sin saber qué hacer, sin poder siquiera hablar. Según mi papá, mi mamá falleció por causas naturales, no estaba enferma, y eso nos tomó a todos por sorpresa. A pesar de la tristeza, recordé lo que mi abuela solía decir, que todos tienen su hora de partir, y cuando llega, no hay nada que se pueda hacer. Al día siguiente fui al velorio. Todo estaba lleno de vecinos, familiares lejanos que apenas reconocía y rostros que no había visto en años. El olor de flores, de incienso y de gente llorando se mezclaba con la humedad del barrio. Vi a mi padre sentado en una silla, encorvado, con los ojos enrojecidos, intentando mantenerse firme. La gente pasaba y me decía que sentían mucho, que mi mamá había sido buena persona, que todo iba a estar bien. Yo asentía, pero por dentro nada estaba bien. Mi corazón estaba pesado y mi mente no dejaba de reproducir imágenes de mi mamá, de su risa suave, de la forma en que me llamaba para la comida o para recordar alguna tarea en la casa. El día del entierro fue peor. La procesión caminando por las calles estrechas del barrio, la tierra fría entrando en contacto con el ataúd, los murmullos de los vecinos consolándose unos a otros. Sentí que todo era demasiado real, demasiado definitivo. Me costaba respirar, y cada paso que daba parecía arrastrarme hacia un vacío que no entendía cómo podía llenar. Mi padre me dijo que todo pasaría, que debía ser fuerte, pero yo sabía que la fuerza no venía de la voz de los demás, venía de uno mismo, y en ese momento yo no tenía nada dentro. Volver a mi casa después del entierro fue como entrar en un lugar donde todo había cambiado, aunque todo siguiera igual. Mi habitación estaba intacta. El cordón con la imagen de la Virgen que mi mamá me había dado seguía sobre la mesita de noche. Y sin embargo, no podía dejar de sentir que algo faltaba, que el aire mismo estaba más denso. Preparé la cena en silencio, comí sin ganas y me acosté temprano, pero la cama parecía más grande y fría que nunca. Durante los días siguientes, intenté retomar mi rutina, levantarme temprano, ir al trabajo, regresar, preparar algo de comer, dormir, pero algo dentro de mí estaba roto. Cada ruido en la calle, cada sombra que pasaba frente a la ventana, me hacía saltar, recordándome que ahora estaba solo. La vida continuaba, sí, pero yo ya no era el mismo. Mi madre no iba a volver a llamarme desde la cocina. No iba a preguntarme cómo me había ido en el trabajo, ni a recordarme que llevara abrigo porque hacía frío. Esa ausencia se sentía más fuerte de lo que podía soportar, y me encontré hablando con mi padre por teléfono con más frecuencia, escuchando sus palabras de aliento mientras yo apenas podía articular las mías. La rutina, que antes era aburrida pero soportable, ahora parecía un desafío imposible. Cada día me despertaba con la sensación de que algo faltaba, de que mi hogar ya no era mi hogar,
sino un espacio donde la ausencia de mi madre se hacía tangible, casi visible. Un mes después del funeral, la rutina en mi casa seguía siendo la misma por fuera, pero por dentro todo había cambiado. Cada día me levantaba para ir a trabajar, preparar mi desayuno rápido y salir a las calles polvorientas del barrio. Pero algo había empezado a quebrarme poco a poco. Al principio fueron pequeños detalles: un golpe sordo en la puerta que atribuí al viento, un crujido en el piso que pensé que era la casa asentándose. Pero luego empecé a escuchar algo más, algo que no podía ignorar. Era una voz. Al principio creí que me estaba imaginando, cansancio del trabajo o la soledad acumulada en la cabeza. La voz era suave, conocida, casi familiar. Me costaba aceptarlo, pero cada vez que estaba solo en la sala o en la cocina, parecía llamarme por mi nombre. No había luz en la calle, nadie caminaba frente a mi casa, y el barrio estaba tranquilo, pero yo la escuchaba. Era como si alguien estuviera parado justo al otro lado de la pared, llamándome. Y lo más aterrador, me sonaba igual que mi mamá. No podía acercarme a la puerta. Cada vez que pensaba en abrir, un miedo intenso me detenía. No era miedo de un ladrón o de un vecino extraño. Era miedo a lo desconocido, a algo que no podía explicar. Me decía a mí mismo que debía ignorarlo, que eran solo imaginaciones, que la mente jugaba trucos cuando uno está solo y triste. Pero la voz seguía allí, insistente, arrastrando un sentimiento que mezclaba nostalgia, culpa y terror. Comencé a notar otros detalles extraños: pasos leves en la azotea, sombras que parecían moverse por la calle sin sentido, el sonido de la brisa moviendo la puerta de la calle cuando no había viento. Me encontraba despertando varias veces en la noche, con el corazón acelerado, tratando de escuchar si la voz aparecía otra vez. Cada vez que lo hacía, un nudo de miedo y tristeza me oprimía el pecho. Me sentía atrapado entre lo que sabía que era real y lo que parecía imposible. Intenté distraerme con el trabajo, con la comida, incluso con la televisión, pero siempre había un momento en que la voz regresaba, casi implorando, como si necesitara que la escuchara. A veces me decía que recordaba cosas que solo mi mamá y yo compartíamos, recuerdos de cuando era niño, detalles de la casa que nadie más conocía. Eso me confundía, porque me hacía sentir su cercanía, pero también aumentaba el miedo. ¿Era real o solo producto de mi mente cansada y sola? El aislamiento empezó a afectarme más de lo que pensaba. Evitaba salir al patio, no abría la puerta por las noches, revisaba constantemente que nadie estuviera afuera. La comida se quedaba fría, la casa se sentía más vacía que nunca. Me encontraba hablando con mi padre por teléfono más seguido, mencionándole que sentía cosas extrañas, y él me decía que seguramente eran imaginaciones mías, pero también notaba en su voz cierta preocupación. Ese detalle me hizo sentir que no estaba completamente loco, pero la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. Cada noche, antes de dormir, me quedaba escuchando, esperando que la voz no apareciera, pero siempre había algo, un susurro, un roce en la pared, un movimiento en la penumbra. La sensación de que mi mamá estaba allí, pero de una manera que no podía comprender, era abrumadora. Mi miedo no era solo a lo que veía o escuchaba, era al vacío que había dejado su muerte y a lo que parecía querer decirme desde el otro lado. Comencé a cuestionarme si podía soportar vivir así, atrapado entre la rutina diaria y esa presencia que no podía explicar. Mi vida se convirtió en esperar y observar, esperar a que la voz apareciera o no, observar cada sombra, cada ruido, cada movimiento que pudiera indicar algo fuera de lo normal. Cada día sentía que perdía un poco más la seguridad en mí mismo, y cada noche me acostaba con la certeza de que algo estaba ahí afuera, a la espera, llamándome de una manera que no podía ignorar, pero que tampoco podía enfrentar. La tristeza y el miedo se mezclaban en un peso constante sobre mis hombros, y me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme seguro en mi propia casa. Todo cambió una noche, cuando los ruidos habituales de la calle parecían más lejanos y la casa se sentía más vacía que nunca.
Yo estaba sentado en la sala, intentando concentrarme en la televisión, aunque apenas veía las imágenes. Cada sonido afuera me hacía girar la cabeza hacia la puerta principal. Fue entonces cuando escuché golpes, claros, distintos a los que había oído antes. Golpes como los que da alguien que toca la puerta, de manera pausada, como midiendo si debía entrar o no. Me acerqué con cuidado y me asomé por la pequeña ventanilla de la puerta. Afuera estaba una mujer. No era alguien que pudiera reconocer, ni vestía ropa que yo hubiera visto en el barrio. Llevaba un vestido largo y pesado, como sacado de alguna película antigua, con telas que parecían absorber la luz de la calle. Su figura era alta y rígida, y no hacía ningún movimiento innecesario. Simplemente estaba allí, mirándome. No podía verla claramente, pero su presencia era intensa, casi tangible. Sentí un miedo que me congeló en el lugar. Algo en la forma en que se paraba y en el silencio que la rodeaba me hizo retroceder un paso. Me pareció escuchar, de manera indirecta, que decía que mi madre le debía algo y que había venido a cobrarlo. No usó palabras como las que yo escuchaba de mis vecinos o de mi padre. Era una sensación, un mensaje que parecía atravesar la puerta sin necesidad de hablar. Mi instinto me decía que no debía abrir, que debía mantener distancia. Así lo hice. Le dejé claro, con mis gestos y mi silencio, que debía irse y hablar con mi padre si quería resolver algo. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Simplemente desapareció. No caminó ni se movió hacia otro lado. Se desvaneció en la oscuridad de la calle como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación no desapareció con ella. Al contrario, comenzaron los ruidos extraños, rasguños en la madera de la puerta, golpes leves en la pared, arrastrar de algo pesado afuera. Duró horas, hasta que finalmente se detuvo. Me quedé temblando, tratando de racionalizarlo, diciéndome que debía haber sido una ilusión, que el calor de la noche y mi mente cansada me habían jugado una mala pasada. Pero no fue una ilusión. Los días siguientes, los golpes, los rasguños y los sonidos continuaron. Casi cada noche, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intensidad que la primera vez. A veces me despertaba en medio de la madrugada, escuchando el roce de telas pesadas o pasos que se detenían frente a la puerta. Me sentía atrapado, vigilado, y el miedo no era solo a verla otra vez, sino a lo que podía significar su presencia. Empecé a cambiar mi rutina. Evitaba salir al patio, revisaba constantemente la cerradura de la puerta y dormía con una pequeña lámpara encendida, aunque apenas iluminaba la sala. Me sentía observado incluso cuando estaba dentro de mi propia casa, y la soledad que antes era rutina, ahora era una cárcel. Cada sonido fuera de lugar me hacía saltar, y cada sombra proyectada en la pared parecía moverse con intención. Lo peor era que no podía hablar de ello con nadie de manera directa. Mis vecinos me decían que seguro eran ratones o gatos del callejón, que me estaba imaginando cosas. Mi padre escuchaba mi relato por teléfono y me decía que debía mantener la calma, pero notaba en su voz un pequeño dejo de preocupación que me hacía sentir que lo que estaba viviendo no era común y que quizá tampoco podía explicarse con facilidad. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa tensión constante. Mis días estaban llenos de trabajo y pequeñas distracciones, pero mis noches eran un territorio de miedo y alerta permanente. Cada crujido, cada golpe o rasguño me recordaba que algo estaba allí afuera, algo que no podía comprender ni enfrentar directamente. Y esa incertidumbre, la imposibilidad de explicarlo o controlarlo, era lo que me estaba volviendo más vulnerable, más aislado, más consciente de la soledad que había quedado después de la muerte de mi madre. Pasaron los días, y la mujer extraña nunca volvió a aparecer frente a mi puerta. Al principio sentí un extraño alivio, como si el peor de mis miedos hubiera pasado, pero pronto me di cuenta de que la ausencia de su presencia no significaba que todo hubiera terminado. La tensión seguía allí, suspendida en el aire, invisible, pero palpable,
como un peso constante sobre mis hombros. Cada noche, aunque no escuchara golpes o rasguños, sentía que alguien estaba cerca, observándome, esperando un descuido mío. Una tarde, después de regresar del trabajo, me senté en mi cama y noté algo que me hizo estremecer. El cordón con la imagen de la Virgen, el mismo que mi mamá me había dado y que siempre estaba sobre mi mesita de noche, había desaparecido. No estaba en la cama, ni en el piso, ni en ningún lugar visible. Revisé cada rincón de la habitación, los cajones, incluso debajo de la cama. Nada. La sensación de vacío y miedo se intensificó, mezclada con una frustración silenciosa. ¿Cómo podía desaparecer algo que había sido tan tangible y cercano, algo que me daba consuelo desde la muerte de mi madre? No hubo golpes, no hubo sombras, solo el silencio y esa certeza de que el cordón había sido tomado por algo que no podía ver ni entender. Me senté en la cama, sosteniendo el aire entre mis manos, intentando recordar cada movimiento, cada detalle de los últimos días. Nada me ayudaba. La mujer nunca volvió y, sin embargo, la sensación de que algo había estado allí persistía. No podía explicarlo con lógica, ni con palabras, ni con racionalidad. Era algo que había sucedido y que no podía deshacer. Las noches se volvieron más largas. Ya no esperaba golpes ni rasguños. Ahora esperaba que algo faltara, que algo desapareciera, que la sensación de intranquilidad creciera sin aviso. Cada sombra parecía más densa, cada crujido de la madera más profundo, y cada momento de silencio parecía ocultar algo que yo no podía ver. La casa, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como un espacio de vigilancia constante, donde la seguridad era solo una ilusión pasajera. Intenté aferrarme a la rutina, al trabajo, al contacto con mi padre, pero nada borraba la incertidumbre. La pérdida de mi madre y la desaparición del cordón se mezclaban en una ansiedad continua. Me preguntaba si aquello que había visitado mi casa había venido solo por su deuda, o si había dejado algo más, algo que nunca podría alcanzar ni comprender. La idea de que algo me vigilaba, invisible y silencioso, comenzó a marcar cada decisión: cómo caminaba por la casa, cómo cerraba las puertas, cómo movía los objetos que dejaban recuerdos de mi mamá. No sé si la mujer extraña todavía está ahí, en algún lugar de la calle, observando desde las sombras, o si lo que me pasó fue un evento aislado que mi mente no quiere aceptar. Solo sé que la ausencia de su figura no trajo paz. Trajo un hueco que se siente en la piel, en los oídos, en el corazón. Y cada vez que me acuesto, todavía reviso la mesita de noche, aunque sé que el cordón no volverá, y que esa presencia, aunque invisible, sigue siendo parte de mi vida, como un susurro silencioso que nunca podré ignorar. He aprendido a vivir con ese miedo. Ya no espero entenderlo ni controlarlo, solo convivo con él, con la sensación de que hay algo más allá de lo visible, algo que no respeta explicaciones ni lógica, algo que llegó para marcar mi vida sin permiso y que quizá nunca se irá. La casa sigue igual por fuera, pero dentro de mí, la soledad y la tensión han dejado cicatrices que no desaparecen. Y aunque la mujer no vuelva, sé que parte de su presencia y de la ausencia de mi madre seguirá allí, recordándome que algunos misterios nunca se resuelven y que la realidad, a veces, es más inquietante que cualquier explicación. Me llamo Ismael y tengo 32 años. Vivo en Guadalajara desde que era adolescente, aunque nací en un pueblito de Jalisco. Trabajo como diseñador web y la mayor parte de mi tiempo la paso dentro del departamento, frente a la computadora, escuchando música de fondo o alguna estación de radio local. Vivo con mi esposa, Dara, que tiene 30 años y trabaja como periodista en un periódico de la ciudad. Ella pasa mucho tiempo en la calle cubriendo notas, así que casi siempre soy yo quien observa el barrio desde la ventana. Nuestro edificio está en una calle tranquila, a unos pasos del Parque Revolución. Es un edificio viejo, con azulejos que se han ido despintando y unas escaleras de hierro que rechinan cada vez que alguien sube.
Desde la sala tenemos una vista directa hacia el parque, con sus árboles grandes y los bancos de metal que rodean los caminos. El ambiente suele ser alegre, familias paseando, parejas comiendo esquites, estudiantes con guitarras, y por las noches el olor a tamales o tacos de canasta que venden cerca. Yo siempre he pensado que es un lugar bonito, con vida propia. Al principio no le di importancia, pero poco a poco comencé a notar algo extraño. En varias tardes, casi siempre después de las 6, cuando el sol empieza a caer y las luces del parque se encienden, había un hombre sentado en el mismo banco frente a nuestro edificio. No tenía nada en especial a simple vista. Parecía un señor mayor, tal vez de unos 60 años, con postura tranquila, como alguien que disfruta el aire fresco. Lo raro era la forma en que se quedaba mirando hacia nuestro lado, como si estuviera observando el edificio en específico. La primera vez pensé que tal vez esperaba a alguien, o que simplemente estaba distraído. Pero las siguientes tardes volvió a estar ahí, exactamente en la misma posición, sin moverse demasiado. Lo veía desde mi ventana mientras trabajaba, y la sensación era extraña, porque no parecía que mirara el parque ni a la gente pasar, sino que fijaba su atención hacia arriba, hacia donde yo estaba. Recuerdo que un día salí a comprar un café a la panadería de la esquina y lo vi de nuevo, sentado, inmóvil. Comenté con Dara que había un señor en el parque que parecía siempre estar observando, y ella reaccionó con indiferencia, como si fuera algo normal. Me dijo que seguramente era algún vecino solitario que iba a descansar. Nada raro. Yo quise creerle, pero por dentro sentía una incomodidad difícil de explicar. Era esa clase de cosa que no tiene nada aterrador a simple vista, pero que te deja una inquietud constante. Una noche, después de cenar, me asomé a la ventana por costumbre. El parque estaba más vacío de lo normal, apenas un par de estudiantes cruzando las calles, y ahí estaba otra vez el hombre, en el mismo banco, con la misma postura. No movía la cabeza, no parecía interesado en nada más, solo estaba ahí, como si esperara algo. Quise convencerme de que era producto de mi imaginación o de la rutina de alguien más, pero la curiosidad me ganó. Bajé las escaleras del edificio y crucé la calle hacia el parque. Recuerdo bien la mezcla de olores en ese momento. El humo de los puestos de hot dogs que quedaban cerca, el polvo húmedo de los árboles y el sonido lejano de un grupo de jóvenes tocando guitarra en la otra esquina. Caminé directo hacia el banco, con el corazón acelerado porque estaba seguro de que ahí lo vería de cerca. Pero cuando llegué, no había nadie. El banco estaba completamente vacío, como si nunca hubiera estado ocupado. Me quedé parado unos segundos, confundido, tratando de encontrar alguna explicación. Pensé que quizá el hombre se levantó justo cuando yo bajaba, pero habría tenido que caminar frente a mí y yo no vi a nadie. Sentí una incomodidad tan fuerte que preferí regresar al departamento rápido, con la sensación de que había perdido el tiempo en una tontería. Sin embargo, esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo no encajaba. Desde esa noche, cada vez que me asomaba a la ventana, volvía a verlo sentado en el banco, inmóvil, observando. Y cada intento por acercarme terminaba en lo mismo: el banco vacío, la misma extrañeza y un malestar creciente que no sabía cómo explicar. Lo peor era que empecé a sentir que no se trataba de una coincidencia. No importaba el día ni la hora, cuando oscurecía y yo me asomaba, ahí estaba esa figura, como si esperara a que yo lo buscara, como si supiera que yo estaba viéndolo desde mi ventana. Con el paso de los días, mi incomodidad se convirtió en una especie de rutina silenciosa. Ya no miraba el parque con la misma calma de antes. Cada vez que me asomaba por la ventana, buscaba de manera automática ese banco. Algunas tardes lo encontraba vacío y me sentía un poco aliviado, pero la mayoría de las veces estaba ahí, esa silueta quieta, con una presencia que parecía dirigida solo hacia mí. Una noche, Dara regresó tarde del periódico. Yo ya había cenado, pero la esperé para acompañarla. Al cruzar juntos hacia el edificio, sentí de nuevo esa sensación de estar vigilado. Volteé y confirmé lo que ya sospechaba. En el mismo banco estaba el hombre, con la espalda ligeramente encorvada,
como si cargara el peso de la noche sobre los hombros. Ella también lo notó, porque me dijo que esa figura parecía seguirnos con la mirada. Cruzamos la calle un poco más rápido, y cuando llegamos a la entrada del edificio, me atreví a voltear de nuevo. El banco estaba vacío. No hubo tiempo suficiente para que alguien se levantara y se fuera sin que lo notáramos. Esa coincidencia empezó a inquietarla también. Ya no me decía que era un vecino solitario. Ahora lo mencionaba con más cautela, como si temiera darle demasiada importancia. Yo podía notar que no quería hablar del tema por las noches, pero tampoco lo negaba. Esa dualidad me ponía aún más nervioso, porque si hasta ella, que suele ser racional, empezaba a aceptar que había algo raro, entonces yo no estaba imaginando nada. Un sábado por la mañana, mientras comprábamos fruta en el tianguis cercano, decidimos hablar con algunos vecinos. No fue una decisión planeada, más bien salió de manera natural cuando una vecina joven comentó que a veces le daba miedo pasar por el parque de noche. Yo le pregunté por qué, y ella respondió que había un señor raro que siempre se sentaba en el mismo banco y que parecía observar a la gente con demasiada insistencia. Sentí un escalofrío inmediato, porque no tuve que describir nada. Ella sola mencionó lo mismo que yo había estado viendo. Más tarde, en la entrada del edificio, coincidimos con un hombre que vive en el segundo piso. Él comentó que en varias ocasiones evitaba cruzar por la parte del parque donde estaba ese banco, porque la atmósfera se sentía pesada, como si el aire se volviera más frío de repente. Su comentario me hizo recordar que en varias noches yo también había sentido un cambio en la temperatura cuando me acercaba, un frío súbito que no correspondía con el clima de Guadalajara. La confirmación más fuerte vino de Ignacio, uno de los vecinos más antiguos. Es un hombre mayor con el cabello completamente blanco y la costumbre de pasar las tardes jugando dominó con otros en la esquina. Cuando le describí lo que veía, un señor de aspecto mayor, sentado siempre en el mismo banco, como si esperara algo, él guardó silencio unos segundos. Luego me dijo que la descripción coincidía con alguien que había vivido en nuestro mismo edificio, pero que había muerto hacía ya una década. Según él, ese señor tenía la costumbre de pasar horas sentado en ese banco hasta altas horas de la noche, como si fuera parte de su vida diaria. Me impresionó la seguridad con la que lo dijo. No era una suposición, no era un rumor vago. Ignacio hablaba como alguien que lo había conocido. En ese momento sentí un nudo en el estómago, porque comprendí que no estaba lidiando solo con una figura extraña en el parque, sino con alguien que pertenecía a la historia del edificio en el que yo vivía. La reacción de Dara fue todavía más reveladora. Ella me dijo que prefería no saber más detalles, porque mientras más supiéramos, más difícil sería ignorarlo. Esa respuesta me mostró que también estaba asustada, aunque trataba de mantenerse fuerte. Empecé a notar que evitaba mirar directamente hacia el parque cuando llegaba de trabajar. Yo hacía lo mismo, aunque la curiosidad siempre me ganaba y terminaba asomándome por la ventana. A partir de esas conversaciones, mi miedo cambió de forma. Ya no era solo la sensación de estar vigilado, ahora era el peso de saber que lo que veía podía tener una conexión real con el pasado del lugar donde vivía. La mente juega con uno en esos casos. Me ponía a pensar en cuántas veces habría bajado por las escaleras que ese señor también bajó, o cuántas veces habría abierto la misma puerta. La idea de compartir un espacio con la memoria de alguien que ya no está me provocaba ansiedad constante. Lo más inquietante era que, después de escuchar a Ignacio, cada aparición del hombre en el banco parecía más evidente. Ya no lo veía como una sombra borrosa, lo veía con más claridad, como si al conocer su historia se hubiera vuelto más nítido ante mis ojos, y aunque todavía desaparecía cada vez que intentaba acercarme, esa sensación de presencia se hacía más pesada, más personal. Empecé a tener dificultad para concentrarme en mi trabajo. Mi mente volvía una y otra vez a la misma imagen. Un hombre sentado en un banco, mirándome fijamente, sin moverse, sin importar cuánta gente pasara a su alrededor. En los momentos de silencio dentro del departamento, esa imagen se quedaba conmigo, como si me siguiera hasta el interior de la casa.
y aunque intentaba convencerme de que tal vez todo tenía una explicación lógica, cada noche al mirar hacia el parque, la figura estaba ahí, cumpliendo con la misma rutina que, según Ignacio, había mantenido hasta el día de su muerte. Después de lo que nos contó Ignacio, todo cambió. Ya no podía mirar ese banco del parque con la misma naturalidad. Saber que un hombre que había vivido en nuestro edificio había muerto hacía 10 años y que tenía la costumbre de sentarse ahí, justo en ese lugar donde yo lo veía noche tras noche, me provocaba una sensación que no sabía cómo manejar. De pronto, cada detalle cotidiano se volvió extraño. El simple hecho de abrir la ventana para ventilar la sala me ponía nervioso, porque mis ojos iban directo hacia el parque, como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado a buscarlo. Y lo encontraba. Siempre estaba ahí en silencio, mirando hacia nuestro lado. No importaba si había niños jugando alrededor, parejas caminando o incluso músicos callejeros haciendo ruido. Él permanecía inmóvil, como si nada de lo que pasaba a su alrededor le importara. Lo más inquietante, comenzó una noche que me quedé trabajando hasta tarde. Eran casi las 2 de la mañana y yo estaba terminando un proyecto para un cliente. Tenía la ventana abierta y el parque estaba vacío, iluminado solo por las farolas que daban un tono amarillento a los árboles. Me levanté para estirarme y, por costumbre, miré hacia el banco. No había nadie. Me sentí aliviado por un instante, hasta que escuché un ruido dentro del departamento. Un golpeteo leve, como si alguien hubiera cerrado una puerta con suavidad. Pensé que era Dara, pero cuando fui a la recámara ella dormía profundamente. Caminé por la sala y la cocina, revisando si alguna ventana se había movido con el viento, pero todo estaba en orden. Regresé a mi escritorio intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, desde esa noche, los ruidos comenzaron a repetirse. A veces eran pasos en el pasillo, otras veces un crujido en la puerta de la entrada, como si alguien la empujara sin abrirla. Lo peor era la sensación de que ya no se trataba solo del parque. Era como si esa presencia hubiera cruzado hacia adentro del edificio, como si hubiera decidido acompañarme incluso dentro de mi propia casa. Dara también empezó a notarlo. Una madrugada me dijo que había sentido como si alguien se sentara en la orilla de la cama, justo donde ella tenía los pies. Abrió los ojos esperando verme, pero yo estaba en la sala trabajando. Me lo contó con seriedad, sin dramatismos, como alguien que sabe que lo que experimentó no puede explicarse tan fácil. A partir de ahí, empezó a dormir más inquieta, girándose constantemente, como si esperara sentir otra vez ese peso extraño. Con el paso de los días, la ansiedad se volvió constante. Durante el día trataba de distraerme trabajando, pero incluso en las horas de luz, había momentos en que escuchaba el eco de un bastón golpeando suavemente el piso del pasillo del edificio, un sonido pausado, como el caminar de alguien mayor. Nunca encontraba nada cuando abría la puerta, pero el eco se quedaba en mi mente. Una tarde, mientras lavaba los trastes, tuve la sensación de que alguien estaba detrás de mí, observándome en silencio. No escuché pasos ni vi movimiento, pero mi piel reaccionó como si realmente hubiera una presencia en la sala. Cuando me giré, no había nadie, aunque el reflejo en la ventana me hizo sentir que por un instante había visto una silueta difusa, un destello que desapareció antes de que pudiera entenderlo. A partir de entonces, el miedo dejó de ser algo pasajero y se convirtió en parte de mi día a día. Dejé de abrir la ventana por las noches, pero eso no servía de mucho, porque en mi mente seguía viendo al hombre sentado en el banco. Incluso cuando trataba de no mirar, lo imaginaba ahí, como si mi memoria se hubiera impregnado de su figura. Dara comenzó a insistir en que habláramos con más vecinos, como si buscara confirmar que no éramos los únicos, pero yo tenía miedo de saber más. La sola idea de descubrir nuevos detalles de su vida o de su muerte me hacía sentir que lo estaba trayendo más cerca. Me daba la impresión de que cada vez que alguien mencionaba al Señor, su presencia se volvía más fuerte, más tangible. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Estaba solo en la sala, con las luces apagadas, porque se había ido la electricidad en toda la cuadra.
El silencio era absoluto, apenas interrumpido por el ladrido lejano de un perro. En medio de esa oscuridad, escuché un susurro leve, como un murmullo sin palabras, que parecía salir del mismo rincón donde se juntan la sala y el pasillo. No logré entender nada. No eran frases claras, pero el tono era grave, antiguo, casi como el lamento de alguien que intenta hacerse escuchar desde muy lejos. Me quedé congelado, sin atreverme a mover un músculo. Sentía que si me levantaba o prendía una vela, lo encontraría ahí de pie esperándome. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, hasta que la luz regresó de golpe y todo volvió a la normalidad. Pero dentro de mí ya nada era normal. A partir de esa noche, comprendí que lo que estaba viviendo no se trataba solo de un hombre que yo veía desde la ventana. Se había convertido en algo más íntimo, más cercano, como si la línea entre su mundo y el mío se hubiera borrado poco a poco. Y lo peor era que no tenía control sobre ello. Con el tiempo, la presencia dejó de ser solo un fenómeno de la vista. Se convirtió en una sensación constante, una sombra que estaba siempre cerca, incluso cuando no podía verla. Comencé a sentirlo en los momentos más inesperados, al abrir la puerta del refrigerador, al caminar hacia la recámara, al escuchar el murmullo lejano de la calle mientras me preparaba un café. La idea de que el hombre del banco pudiera cruzar la frontera invisible entre el parque y nuestro departamento me consumía lentamente. Dara lo percibía también, aunque trataba de no hablar mucho del tema. Ya no caminábamos por el parque después del atardecer y evitábamos cualquier banco que quedara a la vista. Sin embargo, bastaba que uno de los dos levantara la mirada hacia la ventana para sentir esa presencia que parecía flotar entre el exterior y el interior. Una tarde, mientras revisaba algunos archivos para un cliente, sentí un escalofrío en la nuca. Instintivamente miré hacia la ventana y aunque no había nadie, la sensación de que alguien nos observaba estaba tan viva como siempre. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Dormía mal, con los ojos abiertos en mitad de la noche, escuchando cualquier ruido que pudiera indicar que él estaba cerca. A veces sentía que sus pasos resonaban en el pasillo, lentos y deliberados. Cada vez que Dara se levantaba a usar el baño, yo contaba los segundos hasta que regresaba, con la inexplicable sensación de que algo la seguía mientras caminaba por la oscuridad del departamento. Una noche, mientras me preparaba un té, escuché el leve sonido de una silla arrastrándose. Mi corazón se aceleró y no tuve otra opción que acercarme lentamente hacia la sala. Allí estaba. Nada a la vista, pero la silla frente a la ventana estaba ligeramente corrida, como si alguien se hubiera sentado y luego desaparecido. Me quedé inmóvil, observando cada sombra que el reflejo de la luz de la calle proyectaba en las paredes. La sensación de ser observado era tan intensa que sentí ganas de gritar, pero no había nadie que pudiera escucharme. A partir de ese momento, la ansiedad se volvió parte de cada movimiento. Dejé de abrir la ventana por completo. La ciudad podía seguir respirando sin que yo la viera, pero no importaba. La sensación de que él estaba allí, siempre allí, permanecía. Cada vez que cerraba los ojos para descansar, lo veía sentado en el banco, inmóvil, esperándome. Era como si su rutina se hubiera trasladado a mi mente, marcando un horario que yo no podía romper. Intenté distraerme. Pasaba más tiempo frente a la computadora, ocupando mis manos en diseño web, buscando sumergirme en tareas que me mantuvieran alejado del parque. Pero incluso trabajando, algo me hacía mirar hacia la ventana. La figura seguía allí, siempre la misma. La espalda ligeramente encorvada, la cabeza erguida, como si su mirada se hubiera fijado en nosotros para siempre. Dara mencionó indirectamente que sentía una especie de peso cuando entraba al departamento por la noche. Yo también lo sentía, un aire denso, como si alguien hubiera estado sentado en la sala antes de que llegáramos. No había rastro de él, ninguna señal concreta, pero el ambiente se volvía pesado, opresivo. Comenzamos a evitar hablar de ello en voz alta. Cualquier comentario parecía reforzar su presencia.
Incluso Ignacio nos advirtió que mientras más nos fijáramos, más difícil sería ignorarlo. Esa idea se quedó conmigo, rondando cada pensamiento. Cada vez que me sentaba frente a la ventana, sentía que lo veía más cerca, que sus ojos invisibles me penetraban desde la distancia. Ya no podía diferenciar si lo veía con los ojos o con la mente. Hoy, mientras escribo esto, miro hacia el parque una vez más. El banco está vacío, pero sé que no lo está. La sensación de ser observado permanece. Y no sé si se trata de memoria, miedo o algo que realmente permanece entre nosotros y aquel hombre que murió hace 10 años. No hay manera de comprobarlo, y tal vez nunca la habrá. A veces me pregunto si alguna vez se irá, o si nuestra rutina, nuestra vida dentro de este edificio, ha quedado marcada por su presencia para siempre. Y mientras miro la silueta de los árboles bajo la luz amarilla de las farolas, siento que estoy empezando a aceptar que el banco y todo lo que representa seguirá ahí, observándonos, esperando que nuestra vida se mueva en sincronía con su eterna quietud. No puedo decir si es real o solo un recuerdo colectivo, un eco que nuestra mente ha decidido materializar. Solo sé que cada noche, antes de dormir, siento su mirada atravesando las paredes y no hay manera de escapar de eso. Mi nombre es Dario. Tengo 35 años y desde hace poco empecé a trabajar como vigilante nocturno en una tienda departamental grande aquí en Guadalajara. Nunca había trabajado de noche y al principio todo me parecía un cambio interesante. Un lugar grande, tranquilo después de que la gente se va, con pasillos largos y vitrinas que reflejan la luz de las lámparas como espejos gigantes. Vivo con mi esposa Leticia, mi madre Lindalba y mis 2 hijos, Casia y Carlos. Mi vida siempre ha sido simple, organizada alrededor de la rutina familiar y del trabajo que me permite mantenerlos a todos. La primera semana en la tienda pasó sin mayores sobresaltos. Me familiaricé con los pasillos, con los montones de ropa doblada y colgada, con los mostradores y, sobre todo, con los manequines. Al principio, me parecían solo decoraciones inanimadas, herramientas de escaparate para atraer a los clientes durante el día. No les prestaba atención. Cada noche hacía mi ronda con calma. Revisaba las cámaras, caminaba por los corredores, asegurándome de que todo estuviera en orden. La tienda, iluminada con luces fluorescentes, tenía un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido constante de los sistemas de vigilancia y por el eco de mis pasos sobre el piso pulido. Mi madre, Lindalba, siempre preocupada por mi salud, me aconsejaba que no me desvelara demasiado y que cuidara la espalda al caminar tantas horas. Leticia, por su parte, estaba más pendiente de los niños y de que todo en casa siguiera su curso normal. Al llegar a casa, siempre me esperaba una comida caliente, aunque a veces llegaba tan cansado que apenas podía hablar con ellos. Esa mezcla de cansancio y tranquilidad me daba una sensación extraña de paz, algo que creí suficiente para acostumbrarme a los cambios de horario y al trabajo nocturno. Los primeros días, me acostumbré a los pequeños detalles. El reloj gigante en la pared de la tienda marcando cada hora, el sonido apagado del sistema de alarma, la forma en que la luz de los pasillos hacía que los maniquíes parecieran más humanos cuando uno pasaba cerca. Todo parecía normal, casi aburrido. Sin embargo, incluso en esos primeros días, noté algo que no logré explicarme. Los maniquíes parecían cambiar de postura cuando no los miraba directamente, o al menos eso me parecía. No les di importancia. Era la fatiga, pensé. En casa, la vida seguía su curso habitual. Dejaba las llaves en la mesa, me sentaba un rato con Casia y Carlos, escuchaba a Lindalba contar historias de su juventud en Guadalajara, mientras Leticia preparaba la cena. Esos momentos me recordaban lo que estaba protegiendo en la tienda. No eran solo cosas materiales, sino todo un mundo de vida y rutina que dependía de mí. Ese pensamiento me daba cierta satisfacción y calma, aunque también una ligera tensión que no podía explicar del todo. A medida que pasaban los días, comencé a memorizar cada rincón de la tienda.
Sabía dónde estaban los extintores, cómo se movían las luces de emergencia, dónde terminaban las cámaras de seguridad. Todo parecía predecible, controlable. Incluso los maniquíes, que ahora empezaban a llamarme la atención más de lo normal, seguían un patrón, uno aquí, otro allá, todos inmóviles, como piezas de un rompecabezas que no cambiaba. Esa tranquilidad, sin embargo, era frágil. A veces, al caminar por un pasillo largo, sentía que algo me observaba. No podía ver nada, pero la sensación era inconfundible. Cerraba los ojos por un segundo y me decía que era ridículo, que solo eran nervios o imaginación. Pero había momentos en los que incluso mis pasos parecían resonar demasiado y el eco hacía que los pasillos se sintieran más largos de lo que eran. Un frío extraño subía por mi espalda y aunque trataba de ignorarlo, la sensación no desaparecía. Una noche, mientras revisaba la sección de ropa de hombre, noté que un maniquí que siempre estaba junto a un estante se veía diferente. No estaba exactamente en el lugar donde lo recordaba. Me detuve, lo observé y mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté convencerse de que alguien lo había movido durante el día y que yo no me había dado cuenta. Miré las cámaras de seguridad, pero no había registros de ningún movimiento extraño. El maniquí estaba en su sitio habitual en un momento y en el siguiente ya aparecía en medio del corredor, sin razón aparente. Ese pequeño incidente, al principio, parecía aislado, pero fue suficiente para sembrar una semilla de desconfianza y temor. Aunque intenté ignorarlo, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que la luz caía sobre sus caras, las sombras que proyectaban, incluso la manera en que parecía que me seguían con la mirada mientras caminaba por la tienda. Al final de mi turno, volvía a casa sintiendo un peso invisible, algo que no podía explicar a nadie. Contaba lo ocurrido a Leticia y a mi madre de manera indirecta, diciendo que estaba cansado y que tal vez el trabajo nocturno me estaba afectando. Ellas escuchaban, preocupadas, pero sin saber exactamente cómo ayudarme. Yo mismo intentaba racionalizarlo, recordándome que era un lugar grande, con seguridad, con cámaras, y que todo eso era simplemente producto de mi imaginación cansada. Sin embargo, en esas primeras noches, algo cambió dentro de mí. Una sensación de que la tienda no estaba tan vacía como parecía comenzó a crecer. No era un miedo inmediato o un susto concreto, sino un horror silencioso que se manifestaba en mis nervios tensos, en mis pasos vacilantes y en la certeza de que algo estaba fuera de lugar, aunque no pudiera señalar qué. Después de la primera semana trabajando de noche, algo cambió en la forma en que veía la tienda. Ya no podía pensar en los maniquíes como simples objetos inanimados. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual por el pasillo de ropa de mujer, noté algo que me paralizó por un instante. Un maniquí que siempre estaba alineado con otros junto a la vitrina, ahora estaba parado en medio del corredor. No tenía sentido. Caminé más despacio, tratando de convencerme de que alguien lo había movido sin que yo me diera cuenta durante el día. Pero la tienda estaba cerrada desde hacía horas, y según las cámaras, nadie había pasado por allí. Me acerqué al monitor para revisar las grabaciones. La pantalla mostraba lo que debía ser normal, el maniquí en su sitio. Luego, un instante de estática, una falla de imagen breve, y de repente aparecía en medio del pasillo. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Traté de racionalizarlo, respirando profundo, repitiéndome que era solo un error de la cámara o un reflejo de la luz. Sin embargo, cada vez que bajaba la vista, sentía que el maniquí me miraba, aunque sabía que no podía hacerlo. Esa sensación de ser observado creció y no pude ignorarla. Los días siguientes, me di cuenta de que no era un incidente aislado. Cada noche, algún maniquí aparecía fuera de lugar. Al principio, eran cambios sutiles, una mano girada de forma extraña, un ligero movimiento de cabeza que no estaba allí antes. Después, el fenómeno se volvió más evidente. Me topaba con ellos en pasillos donde no deberían estar,
siempre como si me estuvieran esperando. Comencé a sentir una tensión constante, un nudo en el estómago que no se iba aunque intentara distraerme. Esa sensación de que todos los maniquíes me observaban se intensificaba cuando caminaba por las zonas más oscuras de la tienda. No podía señalar exactamente qué era lo que me inquietaba. Sus rostros inertes parecían distintos bajo la luz fluorescente tenue de la noche. A veces, tenía la impresión de que uno de ellos me seguía, girando apenas la cabeza cuando yo pasaba de largo. Intenté mantener la calma, asegurándome de que era solo mi mente jugando conmigo. Pero cada pequeño detalle, la forma en que la sombra de un maniquí se alargaba, el brillo de los ojos de plástico reflejando la luz, reforzaba la idea de que algo no estaba bien. En casa, traté de no preocupar a Leticia. Solo le mencioné que la tienda era más grande y silenciosa de lo que esperaba, que a veces los pasillos parecían laberintos y que era fácil sentirse observado. Ella escuchaba y asentía, mostrando su preocupación sin preguntarme demasiado, como si intuyera que no era momento de insistir. Mi madre, Lindalba, se limitaba a decirme que cuidara la espalda y la salud, sin entender la inquietud que me consumía durante mis turnos. Lo más perturbador era la sensación de soledad. La tienda estaba cerrada, sin clientes ni compañeros, pero nunca me sentí completamente solo. Cada paso que daba resonaba en el piso de baldosas y cada sonido me hacía voltear instintivamente. Era como si la tienda misma respirara y yo fuese consciente de cada respiración. Los maniquíes se convirtieron en centinelas silenciosos, observando, esperando. Comencé a notar pequeños patrones que antes pasaban desapercibidos. Algunos maniquíes parecían cambiar de lugar exactamente cuando yo no los miraba, y otras veces se alineaban en posiciones que parecían seguir mis movimientos. Mi ansiedad creció, y con ella un miedo sordo, constante, que no se parecía a ningún susto común. Sentía que algo dentro de la tienda sabía cuándo yo estaba cerca y cuándo no, y esa certeza me helaba la sangre. Una noche, después de cerrar la tienda y revisar que todo estuviera en orden, caminaba por el pasillo principal y tuve la sensación de que todos los maniquíes estaban girados hacia mí, aunque sabía que era imposible. Mi respiración se aceleró y mi pulso se volvió errático. Intenté recordarme que eran solo figuras, plásticas y rígidas, pero la mente no siempre sigue la lógica cuando el miedo se instala. Salí de la tienda esa noche con el corazón latiendo, como si hubiera corrido kilómetros, y la sensación de que algo me seguía persistió hasta llegar a casa. En casa, mi familia notó un cambio en mí. Dejé de relajarme frente a ellos como antes. Leticia me observaba mientras acomodaba la ropa de los niños con una preocupación contenida. Lindalba me ofrecía té caliente para calmar los nervios, y los niños jugaban cerca, inconscientes de la inquietud que me dominaba. Intentaba sonreír, intentar normalidad, pero el peso de la tienda me seguía incluso allí. Esa noche dormí poco, despertando varias veces con la sensación de que un par de ojos invisibles me observaban desde algún rincón de la habitación. Cada día en la tienda se volvió una prueba de resistencia. Lo que antes era rutina, ahora era un campo minado de tensión y dudas. Sentía que no podía relajarme ni un momento, que la tienda había cambiado y que yo no era el mismo dentro de ella. Mis emociones eran una mezcla de incredulidad, ansiedad y un miedo que empezaba a calar hondo. Un miedo que no desaparecía, aunque cerrara los ojos o regresara a casa. La sensación de que no estaba solo, de que algo observaba cada uno de mis movimientos, se volvió más intensa. Empecé a hablar con Leticia de manera indirecta sobre mis temores, mencionando pequeñas cosas que me hicieron sentir extraño en la tienda. Ella intentaba tranquilizarme, diciendo que todo era parte del trabajo nocturno, pero yo sabía que no podía ser solo eso. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar, algo que parecía vivo, silencioso y paciente, esperando que bajara la guardia. Después de varias semanas en la tienda, la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Ya no podía caminar por los pasillos sin sentir que los maniquíes me seguían con la mirada.
aunque sabía que eran de plástico y no podían moverse por sí mismos. Cada ronda se había convertido en un ejercicio de tensión constante. Mis pasos sonaban demasiado fuertes sobre el piso de baldosas, y cualquier sombra me parecía un indicio de que algo estaba cambiando detrás de mí. Una noche, mientras revisaba la sección de ropa de hombre, escuché un murmullo tan suave que casi pensé que lo había imaginado. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de localizar su origen. Fue entonces cuando me di cuenta de que los maniquíes alrededor parecían más conscientes. Sus cabezas, sus cuerpos, la forma en que estaban alineados, todo parecía estar dispuesto para que yo los viera. No podía estar seguro de que me hablaran, pero los murmullos continuaban, apenas audibles, como un hilo de voz que atravesaba el silencio de la tienda. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de incredulidad y miedo me hizo acercarme a las cámaras. Revisé las grabaciones, pero todo parecía normal. Los maniquíes en sus posiciones originales, la estática ocasional de las cámaras y nada que explicara lo que sentía. Sin embargo, cada vez que volvía la vista hacia ellos en la tienda, la sensación de que me estaban vigilando era más intensa. Incluso los que estaban al fondo de los pasillos parecían girados ligeramente hacia mí, como si supieran dónde estaba. Los murmullos se hicieron más claros con el paso de los días. No eran palabras, al menos no inteligibles, eran sonidos bajos, entrecortados, que parecían surgir del interior de los maniquíes o de la oscuridad que los rodeaba. Cada vez que escuchaba esos susurros, un frío intenso recorría mi espalda y sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. Intenté ignorarlo, concentrarme en las rondas, revisar las cámaras y asegurarme de que todo estuviera cerrado y seguro. Pero no importaba cuánto intentara racionalizarlo, el miedo estaba ahí, firme, silencioso, creciendo dentro de mí. En casa, mi familia notaba los cambios. Leticia me observaba con preocupación mientras preparaba la cena, preguntándose por qué me movía de manera inquieta, por qué hablaba menos con los niños y por qué mis ojos parecían buscar algo invisible. Lindalba también notaba mi tensión. Incluso los niños empezaron a preguntar por qué parecía que estaba preocupado. Yo les respondía indirectamente, asegurándoles que solo estaba cansado, que era normal después del trabajo nocturno, pero dentro de mí la ansiedad crecía. La sensación de que los maniquíes no eran solo figuras de plástico me perseguía incluso cuando estaba en casa. Una noche, después de cerrar la tienda, decidí hacer una ronda más lenta, tratando de enfrentar la sensación de ser observado. Caminé por los pasillos principales, revisé las vitrinas, incluso miré los reflejos de los espejos. Fue entonces cuando sentí algo que me heló completamente. Los murmullos se hicieron más claros, más cercanos, como si vinieran de cada maniquí alrededor mío. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Cada paso que daba parecía provocar un leve movimiento entre las figuras. Una cabeza girada aquí, un brazo ligeramente inclinado allá. Mi respiración se volvió rápida, y cada vez que intentaba convencerse de que era mi imaginación, un nuevo murmullo surgía, burlándose de mi intento de calma. Ese momento me hizo comprender que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. La tienda no era un lugar vacío, estaba habitada por algo que no podía ver, algo que se escondía detrás de las formas inanimadas de los maniquíes. La tensión era tan intensa que cada sonido, cada sombra, cada cambio en la luz me provocaba un sobresalto. Sentí que estaba atrapado en un espacio donde la lógica no tenía cabida, y que cada noche tendría que enfrentar la misma incertidumbre, la misma sensación de vigilancia constante. Al salir de la tienda esa noche, caminando hacia mi coche bajo la luz tenue de la calle, sentí que el peso no se quedaba atrás. La sensación de que los maniquíes me seguían, de que sus murmullos se adherían a mi mente, no desapareció al salir. En casa, traté de relajarme con la familia, pero incluso allí, al acostarme, escuchaba ecos lejanos, como susurros persistentes que se confundían con el viento afuera. Cierro los ojos y los veo alineados en los pasillos de la tienda, todos mirándome,
todos esperándome, y la certeza de que algo dentro de esa tienda no es solo plástico me consume. Desde esa noche, cada ronda se convirtió en una prueba de resistencia mental. Mis emociones estaban a flor de piel: miedo, incredulidad, ansiedad, desesperación. Ya no podía distinguir entre lo real y lo imaginado. La tienda, los maniquíes, los susurros, todo se mezclaba en un hilo de terror silencioso, constante, que crecía dentro de mí. Y aunque intentaba racionalizarlo, sabía que algo había cambiado para siempre, que la tranquilidad que sentía las primeras noches ya no existía, y que cada paso que daba entre esos pasillos podía acercarme más a algo que no comprendía. Las noches se habían vuelto insoportables. Cada vez que entraba a la tienda, sentía un peso que no podía describir, como si el aire mismo se espesara a mi alrededor. Los maniquíes ya no eran solo figuras que me observaban, era como si respiraran conmigo, siguiendo cada uno de mis movimientos con paciencia silenciosa. No había lógica posible, no había explicación racional. Cada paso que daba hacía que el miedo se extendiera por todo mi cuerpo, y aunque intentaba mantener la calma, la ansiedad se apoderaba de mí por completo. Esa noche decidí hacer la ronda final más lenta que nunca. Caminé por cada pasillo, observando cada vitrina, cada estante, cada maniquí. Todos parecían girados ligeramente hacia mí, formando un círculo silencioso que me atrapaba en medio de la tienda. Los murmullos comenzaron de nuevo, apenas audibles, pero esta vez más cercanos, más insistentes. Sentí que las voces me rodeaban, que venían de todas partes, de los maniquíes, del piso, de las paredes, mezclándose en un eco que me hacía temblar. Mi respiración se volvió irregular. Cada sonido, cada sombra proyectada por las luces fluorescentes, me hacía sobresaltar. Intenté convencerme de que era el cansancio, la imaginación, pero el miedo era demasiado real. Había algo en la tienda que no pertenecía al mundo normal, algo que se escondía en la rigidez de los maniquíes y en los murmullos que no lograba descifrar. Cada ronda se volvía más angustiante y sentía que ya no podía escapar de esa vigilancia invisible. Cuando finalmente llegué al pasillo central, vi algo que me dejó helado. Un grupo de maniquíes que normalmente estaba alineado junto a las vitrinas ahora formaba un semicírculo, todos mirando hacia donde yo estaba parado. No podía moverme, no podía respirar con normalidad. La sensación de que estaban vivos, conscientes de mi presencia, me paralizó. Los murmullos se intensificaron, pero seguían siendo indescifrables. No eran palabras, pero sí un mensaje, una advertencia silenciosa que atravesaba mi mente. Al salir de la tienda esa madrugada, el miedo no me abandonó. Caminé hacia el estacionamiento con la sensación de que cada maniquí seguía allí, observándome, esperando mi regreso. Cada sonido de mis pasos, cada sombra bajo los postes de luz, me recordaba que no estaba solo, que la presencia que había sentido en la tienda había trascendido sus paredes y me seguía, invisible, pero tangible. En casa, mi familia notó el cambio definitivo en mí. Leticia intentó mantener la normalidad, preparando el desayuno como siempre, pero sus ojos reflejaban preocupación. Lindalba observaba cada uno de mis movimientos, como si temiera que el miedo que llevaba dentro pudiera atraparme incluso allí. Los niños preguntaban cosas simples, pero mi mente estaba demasiado ocupada intentando racionalizar lo que había vivido, intentando no sucumbir al terror que se había instalado en mí. Esa noche, acostado en mi cama, no pude dormir. Sentía la tienda detrás de mis párpados cerrados, los maniquíes alineados, sus rostros plásticos y vacíos, pero con una intención que no podía comprender. Los murmullos parecían más claros ahora, más cercanos, como si vinieran desde el interior de la habitación. Intenté relajarme, contarme que eran imaginaciones, pero el miedo era demasiado real, demasiado profundo. Y entonces comprendí algo que me heló por completo. Ya no podía diferenciar entre la tienda y mi hogar. La sensación de ser observado, de ser seguido por esos maniquíes, me había acompañado incluso hasta mi cama, incluso hasta mis sueños. Su vigilancia se había vuelto parte de mi vida diaria.
una presencia constante que no podía explicar ni ignorar. Finalmente, decidí renunciar. Pedí mi baja del trabajo y, después de unos días de descanso, conseguí otro empleo, uno donde no había pasillos interminables ni figuras que parecieran seguirme con la mirada. La sensación de vigilancia desapareció físicamente, pero la marca que dejó en mí permaneció. Cada vez que entro a un lugar grande y silencioso, cada vez que veo un maniquí en una vitrina, siento ese mismo peso, ese mismo frío que recorría mi espalda en la tienda. Sé que no es algo que pueda borrar. Esa experiencia dejó una huella permanente, un recordatorio de que algunas cosas, aunque invisibles, pueden quedarse con nosotros para siempre. Me llamo Evandro y hace apenas unas semanas dejé Ciudad de México para comenzar un trabajo en un nuevo despacho de arquitectura aquí en Guadalajara. Siempre he sido una persona organizada, moderna y, si se puede decir, un poco obsesionada con la eficiencia. Me gustan los cafés pequeños donde sirven espresso fuerte, los mercados donde aún se siente el olor a tortillas recién hechas, y caminar por calles que me inspiren ideas para mis diseños. Nunca he sido supersticioso. Las historias de fantasmas siempre me parecieron exageraciones de barrio, cuentos para asustar a los niños. Llegué a la ciudad un lunes por la mañana. La mudanza fue rápida. Alquilé un camión, empaqué lo mínimo indispensable y, con el tiempo contado, empecé a buscar casa. Necesitaba un lugar cercano al despacho para no perder tiempo en el tráfico que ya había escuchado, que es un caos en esta ciudad. Fue así que encontré una casa cerca del Panteón de Mezquitán. No había muchas opciones y la propietaria me aseguró que era tranquila, luminosa y segura. Cuando los vecinos mencionaron las historias sobre las cruces que se movían, asentí con una sonrisa, diciendo que eran solo leyendas viejas. No le di mayor importancia. Mi mente estaba concentrada en la mudanza y en empezar a trabajar. La casa me pareció práctica. Una planta baja con sala y cocina amplias, un pequeño patio trasero y un segundo piso donde coloqué mi estudio. Desde la ventana del balcón se veía el cementerio. Por la tarde, mientras desempacaba, noté las crucitas de hierro que se alineaban entre los árboles y tumbas. Me llamé a mí mismo exagerado cuando sentí un escalofrío al verlas y rápidamente busqué distraerme colocando mis muebles, colgando mis cuadros y ordenando mis libros. Mis primeros días transcurrieron con normalidad. Recorría las calles cercanas, saludaba a los vendedores del mercado que ofrecían fruta fresca y tortillas calientes, compraba café en la mercearía de Doña Rosa, quien me observaba con curiosidad y me hablaba de los vecinos que llevaban años por ahí. Miguel, un repartidor que pasaba casi todos los días frente a mi casa, me contó en pocas palabras sobre los viejos rumores del panteón, pero también indicó que muchos jóvenes simplemente ignoraban las historias y no pasaba nada. Yo asentí, convencido de que todo era coincidencia y tradición popular. Pese a todo, había algo en la manera en que el viento pasaba entre las cruces, un sonido como un susurro que no pude identificar. Al principio lo atribuí a la madera vieja o al hierro oxidado movido por la brisa, pero por la noche, al sentarme en el balcón con un vaso de café, sentí un extraño vacío, como si la quietud del cementerio me observara. Intenté concentrarme en el diseño de un proyecto que tenía que entregar, pero la sensación persistía, un nerviosismo silencioso que no sabía de dónde venía. Me decía a mí mismo que era absurdo, que estaba cansado por el viaje y la mudanza. Sin embargo, cada vez que el sol se ocultaba y la ciudad se quedaba en silencio, esa sensación de vigilancia crecía. No escuchaba nada que pudiera confirmar mis temores, pero tampoco podía ignorarlos del todo. Era un miedo sutil, frío y constante, que no me permitía relajarme completamente. Y así pasaron los primeros días, ordenando, comprando, adaptándome. Cada vez que miraba hacia las cruces desde la ventana del segundo piso,
Un pensamiento insistente me cruzaba la mente. ¿Y si hay algo más que yo no entiendo? Pero siempre me convencía a mí mismo de que no, que era simplemente el efecto de vivir junto a un cementerio viejo. Al final del día, me acostaba temprano, intentando dejar atrás la sensación incómoda, mientras escuchaba el sonido lejano de un perro que aullaba entre las calles y el viento que parecía jugar entre los árboles y las lápidas. Aún no lo sabía, pero ese sería solo el principio de algo que pondría a prueba mi razón y mi resistencia emocional, algo que comenzaría silenciosamente, como una sombra que se desliza sin ser vista. Todo parecía normal, hasta que, una noche, mientras regresaba del despacho, algo me detuvo frente a la ventana del segundo piso. La cruz más cercana a mi casa ya no estaba donde la había visto por la tarde. Se había girado, apuntando directamente hacia mi propiedad. Al principio pensé que me estaba engañando la vista. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que era solo un ángulo distinto, una ilusión de la luz de la farola del cementerio. Pero no lo era. La cruz estaba cambiada, silenciosa, firme, señalando hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me quedé parado varios minutos mirando, intentando racionalizar. Recordé las historias de los vecinos que mencionaban que cuando eso ocurría, era una advertencia, un aviso de peligro o una marca que los muertos dejaban en alguien. Mi mente luchaba entre la incredulidad y una sensación extraña, casi física, de estar siendo observado. Cerré la ventana y traté de distraerme con el trabajo pendiente, pero el miedo no se iba. Incluso encendí la luz de la sala y me senté frente a los planos, pero mi atención se iba de vez en cuando hacia el ventanal, como esperando que algo más ocurriera. Los días siguientes comenzaron a ser distintos. Pasos que no podía ubicar resonaban en la madera del piso superior cuando estaba solo. Una sombra cruzaba fugazmente por el pasillo, justo al límite de mi visión, y cada vez que giraba la cabeza no había nada. Intenté explicarlo racionalmente: los reflejos de la luz de la calle, el ruido de los autos lejanos, los perros en la madrugada. Pero el corazón me traicionaba y un nudo constante se instalaba en mi pecho cada vez que escuchaba algo. Incluso durante el día, cuando bajaba al mercado o tomaba un café rápido en la esquina, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba siguiendo. Observaba las cruces desde lejos, y aunque no se movían en plena luz del sol, sentía que sus sombras se acercaban, como si se extendieran hacia mí. Evitaba mirar directamente, pero siempre terminaba espiando, incapaz de ignorar la inquietud que me recorría. Intenté hablar con Miguel sobre lo que sentía, pero solo compartí indirectamente mis observaciones. Él me dijo que había conocido a gente que había vivido cosas raras cerca del panteón, que los viejos del barrio comentaban sobre advertencias y señales, y que muchos preferían mudarse antes de que algo serio sucediera. No me habló de detalles, solo insinuó que había historias que mejor no indagar demasiado. Eso me hizo sentir aún más atrapado. Sabía que algo estaba pasando, pero no podía confirmar qué. Una tarde, mientras revisaba planos, sentí que la puerta de la terraza se cerraba sola. No había viento. Salté del asiento y fui a revisarla, pensando que tal vez estaba mal cerrada, pero estaba firme. Mis manos temblaban y me obligué a respirar profundo, recordándome que la lógica debía prevalecer. Sin embargo, no podía ignorar cómo mi mente empezaba a jugar con imágenes, pasos detrás de mí, figuras que se movían al borde de mi visión, sombras que parecían danzar entre los muebles. Las noches se volvieron más pesadas. Antes podía dormir sin problemas. Ahora cualquier ruido me despertaba. Si escuchaba un golpe lejano, mi primera reacción era pensar que alguien había entrado, aunque siempre encontraba todo en orden. La sensación de ser observado se convirtió en una presión constante, como si los muros de la casa se acercaran un poco más cada noche. Mi lógica intentaba explicarlo todo, pero cada nuevo detalle hacía más difícil mantener la calma. Lo peor era la ambigüedad. Nada se manifestaba de manera violenta. Nada era tangible más allá de la sensación y los sonidos, pero eso me aterraba más. No había evidencia concreta,
solo la certeza interna de que algo estaba cambiando y que mi presencia era de algún modo señalada. Me obligaba a mirar las cruces antes de dormir y cada vez sentía el miedo crecer, esa mezcla de incredulidad y alerta que te mantiene despierto horas, imaginando lo peor. Al final, comprendí que ya no podía vivir como antes. Cada actividad cotidiana estaba teñida de ansiedad. El café en la mañana sabía extraño, el ruido de la calle me parecía más cercano y cada sombra se volvía sospechosa. Mi mente empezaba a cuestionar mi propia cordura, preguntándose si realmente estaba pasando algo o si estaba inventando señales. La racionalidad y el miedo estaban en constante lucha, y yo estaba en medio solo, observando las cruces desde la ventana del segundo piso, esperando que al amanecer todo volviera a la normalidad. Pero algo en mí sabía que no lo haría. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. Lo que al principio fueron señales sutiles, ahora se volvía imposible de ignorar. Las cruces seguían apuntando hacia mi casa en noches diferentes, y con cada cambio sentía un peso creciente en el pecho, una mezcla de ansiedad y terror que no podía explicar. No había nadie que viera lo mismo que yo, pero cada detalle me parecía demasiado claro para ser imaginado. El giro preciso de la cruz, el ángulo exacto que apuntaba directamente a mi puerta. Los pasos comenzaron poco a poco, suaves, apenas audibles. Al principio los atribuía a los vecinos, a algún gato callejero o a la madera vieja de la casa, pero pronto no podía engañarme. Los escuchaba subir y bajar escaleras cuando estaba seguro de que nadie entraba. Cada sonido me hacía detener lo que estaba haciendo, conteniendo la respiración, temiendo que algo se materializara justo detrás de mí. Mis propios muebles empezaron a moverse de lugar sin explicación. Un cuadro inclinado, un vaso desplazado, el sillón ligeramente corrido. Cada pequeño detalle me devolvía una sensación de vulnerabilidad que no había sentido antes. Dormir se convirtió en un desafío. Las noches eran largas y llenas de sombras que parecían deslizarse por la habitación. Me obligaba a encender luces, a caminar de un lado a otro para convencerse de que estaba solo. Pero incluso con todas las luces encendidas, sentía que algo me observaba. Empecé a notar un patrón. Cada vez que intentaba ignorar los fenómenos, los eventos se intensificaban. Mi mente se debatía entre la lógica y el miedo, y por primera vez sentí que podía perder el control de mi propia percepción. Incluso durante el día, la ansiedad no me abandonaba. Cada ruido del vecindario parecía sospechoso. Un perro que ladraba demasiado cerca, el crujido de una puerta lejana, el golpe metálico de la farola balanceándose con el viento. Mi rutina comenzó a sufrir. En el despacho me costaba concentrarme. Mis colegas notaban que estaba distraído, aunque no entendían por qué. Me explicaba a mí mismo que era estrés por la mudanza y el trabajo, pero dentro de mí sabía que había algo más. A veces, al mirar desde la ventana del segundo piso, veía sombras que se movían entre los árboles del cementerio, demasiado rápidas para ser humanas, demasiado silenciosas para ser animales. Mi corazón se aceleraba y una sensación de pánico recorría todo mi cuerpo. Sentía que había una presencia, algo que me estudiaba, que esperaba mi reacción. Trataba de racionalizar. Tal vez la luz de la luna proyectaba sombras extrañas. Tal vez la ansiedad me hacía ver lo que no existía. Pero cada noche, la certeza de que algo estaba allí crecía, imposible de ignorar. Intenté hablar con vecinos indirectamente sobre mis inquietudes, pero nadie ofrecía respuestas concretas. Doña Rosa comentaba que algunos jóvenes habían abandonado casas cerca del panteón después de vivir experiencias extrañas, y Miguel simplemente asentía con un gesto, como queriendo decir que no era el único que había sentido cosas. Eso me hizo sentir aún más aislado. Sabía que no estaba inventando todo, pero tampoco tenía pruebas ni compañía que validara mi miedo. El miedo se volvió físico. Mis manos temblaban, el estómago se me revolvía y mi respiración se aceleraba sin razón aparente. Cada noche me despertaba sobresaltado, convencido de que había escuchado pasos detrás de mí.
de que algo se movía en la penumbra. Incluso los ruidos cotidianos, el viento golpeando las ventanas, el sonido de los autos en la calle, adquirían una dimensión siniestra, como si cada sonido tuviera intención de alertarme o de asustarme. Empecé a cuestionarme mi propia cordura. Me preguntaba si estaba exagerando, si mi mente cansada estaba fabricando escenarios imposibles. Pero había detalles que no podía explicar: los objetos desplazados, los pasos sincronizados con la orientación de las cruces, esa sensación de vigilancia constante. Todo esto me llevaba a un estado de alerta permanente, en el que la lógica y la razón eran incapaces de contrarrestar el miedo que me consumía desde dentro. Y así, entre sombras y pasos, mi casa dejó de ser un refugio. Cada rincón parecía observarme. Cada crujido me recordaba que no estaba solo. Comencé a evitar mirar hacia el cementerio, pero mis ojos siempre volvían a las cruces. No podía dejar de sentir que algo me estaba marcando, y esa certeza silenciosa y aterradora me acompañaba incluso en los momentos más cotidianos, como al preparar café, revisar planos o mirar el correo. La sensación de vulnerabilidad había tomado posesión de mi mente, y cada noche parecía prometer que aquello no terminaría pronto. Después de varias semanas, lo que al principio parecía solo un miedo pasajero se volvió imposible de ignorar. Aquella noche, mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, vi algo que me paralizó de inmediato. Al final del corredor, la figura de una mujer se recortaba contra la luz tenue de la calle que entraba por la ventana. Su cabello oscuro caía desordenado sobre los hombros y su vestido era blanco, casi translúcido. La observé, incapaz de moverme, mientras la sensación de frío y de vigilancia me atravesaba como un cuchillo. Mis manos temblaban y sentí que el corazón se me salía del pecho. Al intentar acercarme lentamente, la figura desapareció en un parpadeo cuando encendí la luz. Todo quedó en silencio, pero el miedo permaneció, más intenso que nunca. No era algo que pudiera racionalizar. No había viento ni reflejos que pudieran crear esa silueta. Era real, tangible en la percepción de mis sentidos, y lo peor era la certeza de que no era la primera vez que algo marcaba mi presencia en esa casa. Me quedé ahí parado por segundos que parecían horas. Cuando finalmente logré moverme, corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y no salí de ahí hasta que amaneció. No dormí. No pude. Me quedé despierto toda la noche, y cada ruido en la calle, cada crujido de la casa, me hacía estremecer de miedo. Al día siguiente, revisando la disposición de los muebles y los objetos que se habían movido sin explicación, comprendí que la situación se había vuelto insostenible. Cada sombra, cada sonido, cada crujido del piso me recordaba a aquella mujer, y la ansiedad comenzaba a afectar mi concentración y mi capacidad de trabajar. Decidí que no podía esperar más. Había que irse, y rápido. Hablé con Miguel y le comenté de manera indirecta lo que estaba pasando. Él me aseguró que no era el único que había sentido cosas extrañas cerca del panteón y que muchos vecinos habían optado por mudarse antes de que la situación se volviera más grave. Eso me confirmó que mi reacción era razonable. Esa misma tarde empecé a buscar un lugar lejos de la calle que colindaba con el cementerio, aunque fuera temporal, mientras organizaba la mudanza. Empaqué lo imprescindible con manos temblorosas y mente acelerada. Cada paso hacia la puerta principal estaba cargado de esa mezcla de miedo y alivio. Miedo de mirar atrás y ver la silueta nuevamente, alivio por dejar atrás la casa que había comenzado a sentirse hostil, como si los muertos realmente estuvieran presentes. Durante los días siguientes, mientras me instalaba en la nueva casa, la sensación de vigilancia no desapareció por completo, pero la intensidad disminuyó. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, recordaba la figura al final del corredor y la forma en que me había observado. No sabía si la presencia se había ido o si simplemente estaba esperando, silenciosa, observando desde algún lugar que no podía alcanzar con la luz del día. Hoy, meses después, sigo viviendo en la nueva casa, intentando recuperar la normalidad,
trabajo y rutina han vuelto a ocupar mi mente. Pero sé que algo de aquella casa, algo de las cruces y de la mujer que apareció en la noche, sigue conmigo. A veces siento pasos detrás de mí, sombras que se mueven al borde de la visión, y no puedo evitar mirar hacia los rincones de la habitación antes de dormir. La experiencia me ha cambiado. Sé que hay cosas que no se explican, que la lógica tiene límites, y que, aunque haya huido, la marca que dejaron los muertos nunca desaparece del todo.